En un mundo donde el ruido y la agresión a menudo se perciben como atributos innegables del poder, existe otra forma de fuerza, mucho más sutil y devastadora. No es el poder que se proclama a gritos, exigiendo atención y sumisión, sino uno que no necesita tales demostraciones. La sociedad parece obsesionada con un ciclo de venganza, de contraataques interminables y de una búsqueda incesante por demostrar el propio valor, razón por la cual el silencio a menudo se interpreta erróneamente como un signo de derrota o debilidad. Desde jóvenes se nos enseña a responder de inmediato ante la falta de respeto, a levantar la voz si se nos ignora y a vengarnos de cualquier ataque. Pero, ¿y si la verdadera grandeza y la fortaleza inquebrantable no residen en la resistencia abierta, sino en el dominio magistral de la contención, en la habilidad de mantener la compostura frente a la provocación? Aquí es donde yace la paradoja más profunda. El verdadero dominio no se alcanza luchando contra la energía de otros, sino controlando por completo tu propio poder interior. Y es aquí donde entra en escena Nicolás Maquiavelo, una figura cuyo nombre todavía genera controversia, asociado con un pragmatismo implacable en asuntos de poder, manipulación hábil y control político. Poseía una perspicacia que le permitió comprender algo fundamental que la mayoría aún no logra entender. Maquiavelo estaba convencido de que un control impecable sobre la propia imagen pública, las emociones y, lo más importante, las propias reacciones, podía ser un arma mucho más eficaz e incluso letal que la fuerza bruta. En su icónico tratado, El Príncipe, dejó un pensamiento que resuena a través de los siglos. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos. Pero este temor, según su profunda convicción, no tenía nada que ver con la violencia o la tiranía. Era la encarnación del control absoluto. Control sobre la percepción de los demás, sobre el tiempo y, lo más intrigante, sobre el poderoso silencio. En esta narración exploraremos 6 leyes no escritas del verdadero dominio. No se trata de exhibiciones ostentosas ni de tácticas manipuladoras, sino del desarrollo consciente, el poder oculto y el refinado arte de alcanzar la estabilidad interior. Te invito a comenzar esta profunda exploración con la mente abierta, mirando no solo al mundo exterior, sino también a las profundidades de tu propio ser. Descubrirás que el verdadero dominio no reside en el afán de controlar a los demás, sino en la inquebrantable capacidad de nunca permitir que ellos te controlen a ti. Primer principio: deja de justificar tus actos y decisiones. Como señaló acertadamente Benjamin Disraeli, nunca te quejes, nunca te expliques. Una de las manifestaciones más profundas de la fuerza interior es la capacidad de liberarte de la necesidad obsesiva de ser comprendido. La mayoría de la gente, lamentablemente, tiende a dar explicaciones constantes. Aclaran sin cesar los motivos de sus actos, defienden la legitimidad de sus decisiones y buscan la validación de los demás. Pero cada vez que te excedes en explicaciones, cedes involuntariamente una parte de tu poder interior. Este comportamiento comunica silenciosamente a los demás: tu opinión me importa más que mi propia paz mental. El verdadero dominio nace en el momento en que dejas de regalar tu fuerza interior tan generosamente. Piénsalo. Probablemente has visto a alguien decir no sin ninguna explicación o realizar una acción que va en contra de las expectativas comunes, mientras se niega rotundamente a hacer comentarios. Hay algo magnético en ese comportamiento, envuelto en misterio e incluso, hasta cierto punto, intimidante. Esto se debe a que el verdadero poder reside en el minimalismo, en la simplicidad concisa, en esa claridad transparente que no requiere validación externa. Nicolás Maquiavelo entendió esta sabiduría a la perfección. Aconsejaba a los estadistas ser decididos en sus acciones, pero ocultar cuidadosamente sus verdaderas intenciones. Cuando los demás desconocen las verdaderas razones de las acciones de alguien, pierden la capacidad de predecir sus movimientos, controlarlos o manipularlos.
Es esta imprevisibilidad uno de los elementos clave del dominio. Llevando esto a la vida cotidiana, puedes evolucionar sin hacer mucho ruido, transformando tus patrones establecidos y distanciándote de personas destructivas. Quizás los frutos de tus esfuerzos aún no sean del todo visibles, y los demás sientan curiosidad y te hagan preguntas. En tales situaciones no les des respuestas. Deja que el tiempo mismo ponga todo en su lugar y revele la verdad. Cada explicación que ofreces es como una fuga que debilita la fortaleza que estás construyendo. Y esa fortaleza contiene algo verdaderamente magnífico. La gente teme a lo que no puede entender. Descartan fácilmente lo que es claro y obvio, pero ante lo inexplicable sienten respeto. Si te conviertes en una fuerza silenciosa pero decidida que no necesita justificaciones, te vuelves intocable. Hay una verdad sutil de la que rara vez se habla. Las personas más poderosas eligen abandonar discusiones que podrían ganar, simplemente para preservar su paz interior. Entienden que cualquier reacción es solo una distracción de lo que realmente importa. Si alguien necesita saber por qué te fuiste, probablemente significa que vuestros caminos nunca estuvieron destinados a alinearse. Ese silencio no es debilidad, es un arma poderosa. No le debes a nadie una explicación, solo te debes a ti mismo los resultados. Segundo principio, deja que su ego sea su caída. Como dijo célebremente Napoleón Bonaparte, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. El dominio no siempre se trata de avanzar. A veces se trata de una paciencia táctica, de observar cómo tus oponentes juegan en exceso su mano mientras tú permaneces sereno. El ego a menudo actúa como una venda en los ojos, impidiendo una percepción precisa de la realidad. Y las personas más peligrosas en cualquier entorno son aquellas que se creen invencibles. Aquí está el principio clave. Cuando alguien te falta el respeto, te subestima o intenta provocarte, no lo corrijas. Déjalo creer que eres insignificante. Deja que baje la guardia. Cuando su vigilancia haya disminuido, es entonces cuando debes hacer tu movimiento. Nicolás Maquiavelo, como sabemos, daba gran importancia no a la autenticidad, sino al valor estratégico de la apariencia. Sostenía que crear deliberadamente una impresión de debilidad o ignorancia es un movimiento táctico poderoso. Este enfoque, en su opinión, abre puertas a nuevas oportunidades, permitiendo llegar al corazón de una situación y, lo que es más importante, incitando al oponente a revelar sus cartas y sus verdaderas intenciones. El verdadero dominio, por lo tanto, no reside en exhibir tus habilidades, sino en reprimir el impulso de demostrar algo. En el momento en que comienzas a defender activamente tu posición, te rebajas involuntariamente al nivel de tus rivales. Y si ese nivel está definido únicamente por su ego, entonces hay que admitirlo. Ellos ya son maestros en ese juego en particular. Deja que los demás hablen. Deja que te subestimen. Deja que confundan tu silencio con ignorancia o debilidad. Mientras ellos están consumidos por la autopresentación y el brillo superficial, el verdadero estratega se concentra en el trabajo real. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida, en tu carrera, en tus relaciones, en la construcción de tu estatus social. Siempre habrá quienes crean tener la sartén por el mango. Hacen alarde de su posición, sin perder la oportunidad de burlarse de tu serena compostura. Pero si mantienes la paciencia, el equilibrio y sigues pensando estratégicamente, tus oponentes inevitablemente comenzarán a autodestruirse. Cuanto más ruidosos y arrogantes se vuelven, más vulnerables son en última instancia. Y cuando su ego finalmente se descontrola, a menudo se ve a individuos, arrullados por un falso sentido de superioridad, volverse complacientes. Actúan imprudentemente, convencidos de que no hay amenaza. Estas situaciones surgen constantemente. En tales momentos tienes una opción.
o te dejas arrastrar por su energía destructiva, o demuestras verdadera maestría controlando tus propias reacciones. Elige el autocontrol y la virtuosidad. No puedes dominar un tablero de ajedrez moviendo todas las piezas a la vez y de forma caótica. La victoria se logra de otra manera, permitiendo que tu oponente crea en su propia superioridad y en tu inminente derrota, y luego, en el momento perfecto, asestar un golpe decisivo y preciso. Deja que su ego construya grandes ilusiones. El observador sabio simplemente espera pacientemente a que el telón de esta función caiga inevitablemente. Tercer principio: el éxito es la única respuesta. Como dijo célebremente el Joker en El Caballero Oscuro, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Existe un movimiento de poder superior y tácito. Consiste en elevarte a ti mismo de una manera tan poderosa y obvia que ya no hay necesidad de explicaciones o justificaciones verbales. Hay algo verdaderamente poético en esta búsqueda enfocada del crecimiento personal, cuando estás tan absorto en tu desarrollo que el ruido del mundo exterior se vuelve completamente imperceptible. Mientras otros se dedican a proyectar sombras y difundir negatividad, tú estás construyendo firmemente. Cuando otros dudan de tu verdadero valor, sigues creando. E incluso cuando intentan provocar un drama sin sentido, permaneces enfocado en construir. Esa es la fórmula. Nicolás Maquiavelo entendía que la percepción pública es clave. Instaba a los líderes a no perder un tiempo precioso defendiendo constantemente su reputación, sino a centrarse por completo en logros concretos y tangibles. Son estos logros, creía él, los que pueden silenciar eficazmente a cualquier crítico por sí mismos. En otras palabras, no llamaba solo a hablar de poder, sino a construirlo activa y decididamente. Las personas que a menudo son subestimadas o malinterpretadas son aquellas que se encuentran en medio de una profunda transformación. Ya han dejado atrás su estado anterior, pero aún no han llegado a su destino. ¿Y qué sucede en este punto? Otros comienzan a juzgar. Dudan de sus habilidades. Menosprecian sus esfuerzos y perspectivas. Y es en este espacio muy frágil e intermedio donde la mayoría de la gente, lamentablemente, se quiebra bajo la presión. Pero no estamos hablando de ese tipo de persona. Tu tarea es construir sin descanso, mientras permaneces en la sombra, lejos de la atención pública. No debes anunciar cada paso que das, ni publicar cada plan cuidadosamente elaborado. Tampoco hay necesidad de responder a ningún ataque o crítica. Deja que tu rápido crecimiento y tu inesperado desarrollo confundan a quienes observaban desde la barrera. Deja que tu profunda evolución humille por completo todas sus suposiciones anteriores y juicios superficiales. Cuando realmente comienzas a crecer y desarrollarte, notarás un cambio curioso. Te vuelves significativamente más silencioso. Este estado no es una señal de miedo o inseguridad. Por el contrario, es una señal de una profunda y enfocada concentración. Comienzas a darte cuenta de que el silencio no es sinónimo de vacío. De hecho, está lleno de movimiento interno y energía poderosa. Porque los cambios verdaderos y profundos hacen mucho menos ruido que la confianza ostentosa y falsa. En este momento, puedes sentirte completamente invisible para los demás. Pero eso es perfectamente normal y además es una parte esencial del gran diseño. Las orugas no gritan fuerte antes de convertirse en hermosas mariposas. Por el contrario, entran en un aislamiento voluntario para sumergirse por completo en el proceso de una profunda transformación. Y cuando finalmente emergen en su nueva forma, no necesitan explicar absolutamente nada. Sus magníficas alas hablan elocuentemente por sí mismas, sirviendo como prueba de los cambios que han ocurrido. Así es como debes ser. Deja que los demás se pregunten qué estás construyendo exactamente.
Deja que hagan diversas suposiciones y teorías, y deja que todos se callen cuando reaparezcas en su entorno en unos meses. Esto no sucederá porque hablaste mucho, sino porque has cambiado genuinamente, te has convertido en alguien nuevo. Así es como ganan los individuos verdaderamente fuertes, con sus resultados innegables, su silencio estratégico y una evolución que es imposible de negar. Cuarto principio: para elevarte, a veces debes desaparecer. El emperador y filósofo romano Marco Aurelio aconsejó una vez: retírate a ti mismo. En el silencio encontrarás la fuerza. De hecho, en ciertas circunstancias, el movimiento más previsor y poderoso es retirarse. Sin embargo, esto no es una muestra de ira o debilidad, sino una decisión estratégica y cuidadosamente considerada. Llega un momento en que tu crecimiento personal o profesional ya no está en armonía con tu entorno. Las conversaciones comienzan a sentirse vacías y superficiales. La atmósfera se vuelve pesada y opresiva, y las expectativas generales siguen siendo deprimentemente bajas. Es precisamente durante este periodo cuando es hora de dar un paso atrás temporalmente, de desaparecer de la vista. Esto no debe confundirse con un aislamiento total. Por el contrario, es un periodo de incubación profunda, un tiempo para acumular fuerzas y reevaluar. El filósofo Nicolás Maquiavelo, conocido por su pragmatismo, sentía una profunda desconfianza hacia la multitud. Advirtió a los gobernantes, enfatizando la naturaleza voluble e inconsistente de las masas. Hoy están listos para alabarte hasta el cielo. Mañana para arrojarte al abismo de la condenación. Por eso, los verdaderos líderes aprenden a gobernar desde cierta distancia. Esto se hace no por arrogancia o desapego, sino únicamente por autopreservación y eficacia. Tal distancia otorga una perspectiva invaluable, y esa perspectiva, a su vez, se convierte en una fuente de verdadero poder. Hay algo profundamente sagrado en el acto de la retirada. Dejas de ser un actor en el escenario público, dejas de reaccionar a cada estímulo externo y dejas de alimentar el ruido informativo. Y es en este bendito silencio donde redescubres tu verdadera misión, experimentas una recalibración interna y logras una restauración integral. Sin embargo, la sociedad a menudo reacciona de forma bastante negativa cuando alguien decide dar un paso atrás temporalmente. ¿Por qué sucede esto? La razón es la siguiente. Una persona que no está constantemente disponible se vuelve impredecible, y los individuos impredecibles son percibidos como potencialmente peligrosos porque no pueden ser controlados ni manipulados. En consecuencia, otros inevitablemente intentarán hacerte sentir culpable, acusándote de ser distante. Afirmarán que has cambiado, que tu comportamiento es diferente. Y eso es maravilloso. Ese, de hecho, es todo el punto de tal retirada. No hay necesidad de permanecer para siempre en los mismos ciclos repetitivos. No debes permanecer constantemente disponible para los mismos dramas destructivos, los mismos chismes vacíos o la misma zona de confort estancada y limitante. La retirada es, en esencia, una herramienta poderosa en tu arsenal. Debes usarla activamente. Cuando te ocultas de la vista del público, te liberas de la carga de la comparación constante con los demás y dejas de ser influenciado por ellos. Durante este periodo, obtienes la oportunidad de escuchar tu voz interior, tus verdaderas aspiraciones y tus convicciones profundas. Y cuando llega el momento de regresar, si así lo decides, te presentarás ante el mundo mucho más perspicaz, sereno y decidido que antes. Otros pueden no reconocerte, y eso está perfectamente bien, porque tu antiguo yo debe dejarse pacíficamente en el pasado. No tienes la obligación de rendir cuentas a nadie sobre tu camino de autorrecuperación y transformación. No tienes necesidad de declarar públicamente tus intenciones u objetivos. Basta con simplemente pasar a la sombra
y luego ascender majestuosamente, como la luna que se esconde detrás de las nubes solo para reaparecer en todo su esplendor, plenitud y poder innegable. Quinto principio: no reacciones. En su lugar, observa y registra. El gran sabio Lao Tse pronunció una vez una profunda verdad. Aquel que tiene poder sobre otros puede ser poderoso, pero aquel que se ha dominado a sí mismo es aún más poderoso. Existe un reflejo casi instintivo y subconsciente que la gran mayoría de la gente encuentra difícil de controlar: la insaciable necesidad de reaccionar de inmediato. Si alguien se atreve a insultarte, tiendes a contraatacar al instante. Si las palabras de alguien suscitan dudas, te esfuerzas por demostrar lo contrario a toda costa. Y si alguien muestra una falta de respeto flagrante, la reacción natural es defenderte. Pero aquí yace una regla fundamental. Cada una de esas reacciones es, en esencia, una especie de intercambio. Una transacción por la que inevitablemente pagas con una porción de tu fuerza y energía interior. El gran pensador Maquiavelo era muy consciente de que las emociones humanas turbulentas pueden nublar irreversiblemente el juicio. Un gobernante propenso a reacciones irreflexivas e impulsivas se vuelve inevitablemente vulnerable y fácilmente influenciable, convirtiéndose en objeto de manipulación. Sin embargo, un soberano que prefiere observar atentamente los acontecimientos, registrar metódicamente los detalles y conservar meticulosamente la información recopilada, esperando el momento más oportuno, representa un nivel de peligro completamente diferente. Imagina a los participantes más influyentes y potencialmente peligrosos de cualquier reunión o situación. Estos individuos rara vez destacan por sus voces fuertes o su agresión abierta. Su verdadero poder se revela en su aparente quietud y silencio. Observan los acontecimientos de cerca, anotando mental o físicamente momentos importantes, estudiando patrones de comportamiento recurrentes y acumulando incansablemente datos valiosos. Y solo cuando llega el momento crítico y apropiado, actúan, demostrando una precisión y deliberación asombrosas en sus movimientos. Este es precisamente el enfoque que se recomienda encarecidamente para la vida diaria. Una persona que sigue estos principios no se involucra en discusiones inútiles con individuos ignorantes o de mente estrecha, sino que estudia cuidadosamente sus acciones y motivos. No sucumbe al deseo momentáneo de venganza cuando se enfrenta a ataques, sino que prefiere analizar profundamente la situación y sus orígenes. No reacciona instantáneamente a cada comentario provocador o mordaz, sino que lo archiva cuidadosamente en su memoria o en sus notas, conservándolo como una posible palanca para el futuro. Así, el individuo se transforma en un jugador estratégico cuyo comportamiento no puede llamarse pasivo. Por el contrario, es profundamente intencionado y meditado. Este principio universal se aplica a todas las esferas de la existencia humana. En las relaciones personales, cuando alguien intenta hacerte gaslighting, tratando de distorsionar la realidad y hacerte dudar de tu propia percepción, no debes entrar en debates emocionales. Es mucho más efectivo simplemente observar sus patrones de comportamiento, registrar estas observaciones en tu mente y confiar en los patrones que identificas. En el lugar de trabajo, si un colega o competidor busca socavar tu autoridad, no debes ceder a una reacción emocional. Es importante documentar el incidente, comprender los verdaderos motivos y la estrategia de tu oponente, y luego usar esta comprensión para superarlo cuando se presente la oportunidad más favorable. E incluso en público, cuando alguien intenta humillarte deliberadamente, la mejor táctica es mantener la calma total. Tales acciones dicen mucho sobre la propia inseguridad y los problemas internos del agresor, revelando más sobre él al mundo que sobre su víctima. Deja que su propia inseguridad sea su perdición. La cuestión no es ser distante o emocionalmente frío.
Más bien, se centra en lograr una claridad absoluta de pensamiento y acción. Un individuo verdadero no es una marioneta cuyos movimientos dependen de las manipulaciones de otros. No baila al son de otro cuando alguien tira de los hilos invisibles. El verdadero poder de una persona reside en su inquebrantable capacidad de elegir conscientemente cuándo, cómo y si debe reaccionar a los estímulos externos. Mientras otros responden impulsivamente a cada evento, el individuo de mente estratégica está ocupado construyendo. Está formando un vasto banco de conocimientos y experiencia, desarrollando una estrategia a largo plazo y sentando las bases de su futuro legado. Y cuando llegue el momento adecuado para la acción, sus pasos serán tan deliberados y precisos que otros podrían confundirlo con una coincidencia o simplemente buena suerte. Pero detrás de este aparente éxito no se encuentra el azar, sino el resultado de una profunda deliberación y una contención de hierro. Sexto principio: mátalos con indiferencia. Como señaló acertadamente Anton Chejov, ser insultado por un necio es un placer. En la vida de toda persona en el camino de la superación personal, llega un punto de inflexión en el que deja de registrar siquiera los intentos de mostrar falta de respeto o de insultarla. Esto no sucede porque los demás hayan dejado de intentarlo de repente, sino porque para esa persona, estas acciones han perdido todo significado e importancia. Tal estado mental, cuando la negatividad externa ya no tiene efecto, es una manifestación de una verdadera superioridad espiritual. Muchos probablemente estén familiarizados con el aforismo «mátalos con amabilidad». Sin embargo, mostrar amabilidad, a pesar de toda su nobleza, todavía requiere un cierto gasto de energía. Todavía, en esencia, reconoce la presencia y la importancia del oponente. Pero, ¿y si fueras mucho más allá? ¿Y si los privaras no solo de la capacidad de provocar una reacción, sino del mismísimo sentido de su propia importancia, matándolos con una indiferencia absoluta? Esta, sin duda, es la forma más elevada de poder, una profunda apatía hacia las exhibiciones y el bullicio sin sentido. Nicolás Maquiavelo, el gran pensador del Renacimiento, sostenía la convicción de que los verdaderos gobernantes deben poseer la capacidad de no dejarse influir por asuntos triviales e incidentes insignificantes. En sus obras indicaba que un líder previsor y sabio debe ser capaz de crear una impresión de ser virtuoso y noble, pero sus acciones deben estar dictadas únicamente por intereses estratégicos y consideraciones de ventaja. Tal enfoque implica ignorar deliberadamente los insultos menores, negarse a participar en batallas insignificantes e inútiles y despreciar todo lo que no sirva para alcanzar su objetivo amplio y global. Esto no se debe a una debilidad de carácter o a una incapacidad para defenderse, sino que, por el contrario, es evidencia de una profunda concentración y una dedicación absoluta a su misión principal. Ciertamente, no todos los eventos y declaraciones merecen que una persona gaste su fuerza vital en ellos. No toda palabra hiriente o comentario mordaz necesita una respuesta inmediata. No todo chisme vacío o especulación requiere una defensa enérgica de la propia reputación. Las personas que poseen una verdadera fuerza interior han comprendido esta sabiduría. Su propio valor no está en duda y no necesita la aprobación de otros. Es la demostración de tal indiferencia lo que confunde a quienes se sienten inseguros. Desean apasionadamente verte perder la compostura, verte consumido por la ira o la irritación. Cuando tal reacción no ocurre, quedan completamente perplejos. Piénsalo. Cuando alguien intenta desequilibrarte y tú respondes solo con una leve sonrisa, un asentimiento tranquilo o simplemente te alejas, ¿qué sucede? Los provocadores intensifican sus acciones. Sus voces se vuelven más fuertes, su comportamiento más teatral y dramático. La razón es simple. Tal silencio es ensordecedor. Declara silenciosamente: no mereces mi atención.
no estás a mi nivel. Así es como se manifiesta el verdadero dominio. No son palabras fuertes, no es sed de venganza, sino una decisión deliberada, tranquila y firme de ni siquiera involucrarse en el intento. Déjalos seguir hablando. Déjalos intentar provocar con todas sus fuerzas. Déjalos preguntarse por qué permaneces impasible. Déjalos especular. Mientras están absortos pensando en tu compostura, tú estás ocupado creando algo mucho más valioso y significativo. Has dominado el arte de gestionar tus propias reacciones, tu estado interior y tu paz mental. Y este tipo de autocontrol no puede ser cuestionado. No puede ser fingido. No puede ser comprado. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando alguien intente involucrarte en una confrontación inútil y sin sentido, no debes responder, no debes defenderte, no necesitas explicar. En su lugar, simplemente debes seguir tu camino, como si esos provocadores nunca hubieran existido en tu realidad. Así es como se alcanza el verdadero dominio, sin necesidad de entrar en un conflicto abierto. Tal postura no es un signo de debilidad. Por el contrario, encarna una inmortalidad emocional, inmune a las conmociones externas. Para concluir, vale la pena recordar las palabras de Marco Aurelio, quien una vez escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos exteriores. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Ya conoces las 6 reglas no escritas para alcanzar el dominio total. Sin embargo, el hilo que une todos estos principios no es otro que el autocontrol absoluto. Cada uno de los puntos mencionados no era solo una treta táctica o una decisión estratégica. Estaba dirigido a tu propio estado interior, a tu desarrollo, tu silencio, tu contención, tu crecimiento interior, tu aparente indiferencia. Todo esto no debe ser visto como signos de debilidad o retirada. Por el contrario, son los cimientos, las piedras angulares de la verdadera fuerza estoica. La filosofía del estoicismo enseña a un individuo una verdad fundamental que armoniza sorprendentemente bien con las percepciones más pragmáticas, a veces incluso sombrías, del genio Maquiavelo. Si puedes controlarte completamente a ti mismo, entonces nadie más puede controlarte. Deja que los demás subestimen tus habilidades. Deja que difundan chismes. Deja que intenten adivinar tus verdaderos motivos y planes. El verdadero poder de un individuo se revela no en declaraciones ruidosas o exhibiciones externas, sino precisamente en lo que evita hacer conscientemente. No se involucra en reacciones emocionales. No recurre a súplicas o ruegos. No pierde el tiempo explicando sus acciones. No se involucra en guerras mezquinas y sin sentido, porque su tarea principal es construir un imperio inquebrantable dentro de su propia mente y espíritu. Los estoicos, seguidores de la filosofía antigua, sostenían que el triunfo supremo no es la conquista de fuerzas externas, ya sean enemigos, competidores o incluso el mundo mismo, sino únicamente la victoria sobre uno mismo. Señalaban la voz interior que incita a la agresión, al ego que anhela incansablemente la venganza y al miedo que busca confirmación y aprobación del exterior. Cuando un individuo alcanza el dominio sobre estos impulsos y debilidades internos, todos los demás aspectos de su ser se armonizan naturalmente. Mientras que el pensador Maquiavelo instruía sobre cómo gobernar a través de la percepción y la imagen externa, el estoicismo enseña el arte de gobernar a través de principios inquebrantables. Se creía que la combinación de estos dos enfoques podía otorgar a una persona una posición verdaderamente invulnerable. Así, la instrucción final es cristalina. No hay necesidad de resistir las circunstancias externas o los impulsos internos. Las exhibiciones excesivas de emoción o las declaraciones ruidosas son inapropiadas. Se debe evitar reaccionar precipitadamente. En cambio, la clave es obtener el control total sobre uno mismo.
Se debe actuar en silencio y deliberadamente, permitiendo que las acciones y los resultados hablen por sí mismos, sin necesidad de acompañamiento verbal.